El derecho constitucional nos sirve también para saber en qué lugar estamos parados a propósito de la coyuntura de lo que va sucediendo, ¿no?, en el país. Estamos con un invitado en la mesa. Él es Pedro Caminos, profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Aquí estamos también con Gastón, por supuesto. Vamos a comenzar una de las preguntas, ¿no? A propósito, bueno, de lo que ya es de público conocimiento y con relación a este fallo contra el DNU presidencial o contra los DNU que involucran las reformas laborales. ¿Era esperable que el gobierno apelara a este fallo? Sí, razonablemente el Estado Nacional, digo, como política general, siempre apela a los fallos que le son contrarios, ¿no? Supongo que hay un interés especial en apelarlo, pero es una política general del Estado Nacional. Como se dice, ¿puede ir directamente con un recurso extraordinario ante la Corte, la Procuración General? En este caso, no es la Procuración General, es la Procuración del Tesoro. Del Tesoro. La que encabeza Rodolfo Barra. Sí, efectivamente, al ser un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la vía procesal que corresponde es el recurso extraordinario que permitiría, si la Corte abre el recurso, que sea ese tribunal el que revise la sentencia. Para empezar, digamos, a desandar este camino en lo constitucional, ¿cuál es su opinión en principio con respecto al decreto de necesidad y urgencia como constitucionalista? Bueno, a ver, los decretos de necesidad y urgencia son medidas muy excepcionales. La Constitución dice que en principio el presidente no puede tomar medidas de carácter legislativo, es decir, está prohibido. Esto quiere decir que cuando el presidente hace uso de la facultad que la Constitución le reconoce de manera excepcional, el análisis tiene que ser muy riguroso, muy estricto. Y para eso, en primer lugar, hay que explicar por qué el presidente elude al Congreso, es decir, por qué necesita tomar una medida sin poder enviar ese proyecto de ley al Congreso. Y fíjate lo complejo del problema, que es que el presidente casi al mismo tiempo manda un proyecto de ley al Congreso y lo llama extraordinarias. Con lo cual acá ya hay un primer problema que es, parecería que se podía enviar muchos de esos proyectos que están en el DNU al Congreso. Y en segundo lugar, en general, los decretos de necesidad y urgencia se refieren a medidas de tipo transitorio. Por ejemplo, tenés una pandemia, tenés que tomar medidas sanitarias para combatir los efectos de esa pandemia. Cuando se termine la pandemia, se termina el decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Digo, básicamente esta es la lógica fácil de explicarlo. Y el decreto es un decreto muy ambicioso. Es un decreto muy ambicioso porque modifica la legislación de manera permanente. Es decir, no son medidas transitorias, sino que son medidas que tienen una pretensión de perdurar. Y en segundo lugar, es un decreto muy ambicioso por la enorme cantidad de materias. El presidente tendría que haber explicado en cada una de esas materias por qué había necesidad y urgencia. Y esto se vuelve difícil de hacer, ¿no? Ante la diversidad de materias que son tratadas en el decreto de necesidad y urgencia, es mucho más complicado para el presidente justificar el uso de esta herramienta en lugar del uso de la legislación ordinaria. La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de este miércoles suspendió los efectos en materia laboral. ¿Las decisiones de hoy en lo contencioso administrativo también suspende todo el DNU o todavía no? ¿Falta la decisión de fondo? No, la decisión de hoy es, digamos, hay dos datos importantes. El primero es que habilita la feria. Ustedes saben que durante enero los tribunales no trabajan. Entonces estamos viendo algo muy raro, que es jueces trabajando en enero. Eso también es muy particular. Pero particularmente la decisión del contencioso de hoy, lo primero que hace es habilitar el trámite del amparo, pero la segunda decisión importante es que le sacó el carácter colectivo. El juez Fornari, que fue el que entendió en esa causa en un primer momento antes de la feria, había ordenado inscribir esa acción en un registro de juicios de procesos colectivos que tiene la Corte Suprema. ¿Esto qué significa? Que la sentencia que se dictara en ese juicio iba a tener un efecto general. Mucho más amplio que el de las meras partes involucradas. En cambio, el juez Lavie-Pico, que es el que interviene durante la feria, decidió que no tuviera ese carácter colectivo. Y entonces de esta manera le saca peso a la acción, porque es una acción que en principio, si tuviera alguna acogida favorable, sería únicamente para las partes que litigan en ese juicio. Doctor, tomo la palabra colectivo. Se ha escuchado esto de los plebiscitos, por ejemplo, que sería como una suerte de otro tipo de instancia. ¿En qué clave se puede leer esto? ¿El presidente puede llamar a un plebiscito? Bueno, en nuestra Constitución existe una figura que es la de la consulta popular, que es a la que coloquialmente le decimos plebiscito, pero el nombre técnico es la consulta. Y la consulta puede ser convocada o por el Congreso o por el presidente. La peculiaridad o la diferencia principal es que las consultas populares convocadas por el presidente no son vinculantes, es decir, no tienen efecto obligatorio. Y además el voto no es obligatorio. Entonces mucho de la presión que el presidente pueda ejercer va a depender de que haya una participación muy amplia y de que tenga un resultado favorable muy marcado. Pero hay un problema adicional, que es que la Constitución establece que el presidente puede convocar a una consulta popular únicamente en el ejercicio de competencias que le son propias. Y el dictar las leyes es una competencia del Congreso,
con lo cual habría un obstáculo también para que el presidente quiera preguntarle a la ciudadanía directamente si queremos o no aprobar una ley. Porque como no es una competencia del presidente, el presidente no puede preguntar a la ciudadanía si eso, si en queremos cuanto o no. a la competencia del DNU, el tratamiento en la justicia, el gobierno en principio quería que todo se trate en lo contencioso y en principio en esta acción colectiva que llevaba a cabo el juez Furnari. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo creo que ahí el gobierno sí tiene razón, de nuevo. Al ser un decreto de necesidad de urgencia tan ambicioso, quizás algunas materias sí podrían ser discutidas en otros fueros, pero en principio es verdad que cuando uno plantea la invalidez de normas de carácter general, el fuero en principio es el contencioso administrativo. Después hay otra dificultad, que es que cuando Furnari le da el efecto de proceso colectivo a este juicio del Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, además lo que iba a pasar era que otras causas que se iniciaran se tenían que acumular con esa. Eso es lo que la Biopico desactivó hoy. Ya no existe más esa especie de atracción hacia ese expediente en particular. Pero sí estoy de acuerdo que en principio el fuero competente es el contencioso administrativo federal. Profesor Pedro Caminos, le agradecemos No, gracias por a haber ustedes. venido a visitarnos.